Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos terminar hoy el apartado que tiene como título la oración de petición. Nos falta el punto último, el 2633. En él dice lo siguiente: cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad pueda convertirse en objeto de petición. Luego seguimos leyendo. Digamos que el último punto de esta sección del Catecismo, de este apartado que habla de la oración de petición, nos viene a decir, mira, cuando uno ora así, en este tono y en este contexto que hemos explicado en los puntos anteriores, pues al final comprende que todas las necesidades, hasta las más pequeñas, pues pueden ser objeto de petición. Podemos pedirle a Dios hasta lo más sencillo, hasta lo más pequeño. Bueno, ¿cuál es el contexto de este punto del Catecismo? Habíamos dicho en los puntos anteriores que el movimiento primero de la oración, el primer movimiento de la oración, es la petición de perdón. Es lo primero que le sale a uno. Cuando está delante del misterio de Dios, cuando se da cuenta que hablar con Dios es algo inmerecido, que Dios es grande, que Dios es santo, que nosotros somos indignos de estar en su presencia. Entonces lo primero que le surge a uno es decir, Señor, ¿cómo estás conmigo, que soy un pecador? Yo no soy digno de que entres en mi casa. Es el movimiento primero de la oración, cuando está bien planteada, cuando hay una conciencia de presencia de Dios fuerte. Si esto a uno no le sale, si no le sale esa petición de perdón así de primer movimiento, es que algo está fallando ahí. Algo está fallando. El hecho de que en la liturgia eucarística lo primero que ponga la Iglesia, la liturgia en nuestros labios es, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, es lo que dijimos en programas anteriores. La petición de perdón es proporcional a la conciencia de la grandeza, de la santidad, a la conciencia de la presencia de Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, dijimos, si el movimiento primero es el de petición de perdón, el fin último de la oración es buscar el amor de Dios. Es pedir que Dios lo sea todo para nosotros. Glorificar el nombre de Dios, que Dios sea bendito, que Dios sea amado. Santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Eso es lo que le pedimos a Dios, ¿no? Es un doble movimiento. Primero nos abajamos, nos vemos pecadores y luego glorificamos a Dios. Me acuerdo que pusimos un ejemplo, así un poco basándonos en las intuiciones de esa gran santa, Santa Teresita de Lisieux. Decíamos que rezar es un movimiento en el que es como si hacemos con una pelota, ¿no? Que la pelota la lanzamos al suelo y cuanto con más fuerza la lancemos al suelo, más rebota y sube para arriba. Así ocurre con la oración de petición. El primer movimiento es pedir perdón, sentirnos pequeños, abajarnos, y cuanto con más fuerza nos abajemos, luego la pelota rebota más y sube más alto, y buscamos el amor de Dios por encima de todo. Este es el contexto en el que estamos. Y en este contexto, el Catecismo dice, en este punto, ¿no? En este punto en el que se concluye la explicación de la oración de petición. Bueno, pues cuando se participa así, de esta forma, con este espíritu, del amor salvador de Dios, toda necesidad se convierte en objeto de petición. Porque fijaros, alguno podría interpretar equivocadamente, bueno, vamos a ver, es que si uno entiende que lo verdaderamente importante es el amor de Dios, la petición de las cosas más perentorias, más, digamos, humanas, a ras de tierra, hombre, vamos a ver, no nos están un poco descentrando de lo esencial, ¿eh? Si yo me pongo a pedirle a Dios, pues por este problema que tengo, y por el otro, y tengo este problema pues con mis hijos, y tengo el otro problema con mi salud, con la salud de mi madre, esto, lo otro, laboralmente también hay situaciones complicadas, y yo, si hago objeto de mi atención todas estas cosas, ¿no me estoy descentrando de lo esencial?
No me estoy descentrando de la petición esencial, del fin último que decíamos que es: venga a nosotros tu reino, que Dios sea glorificado, que Dios sea santificado. Vamos a ver, ¿es esto así? ¿Existe el riesgo de que al pedir cosas concretas, al fijarnos en lo pequeño, nos descentremos de lo esencial? ¿O por el contrario, lo que viene a decirnos aquí el catecismo es: mira, aunque nos fijemos en lo pequeño, aunque la oración de petición descienda también a cosas muy pequeñas, eso no te descentra de lo esencial, sino que eso lo que hace es concretarlo, encarnarlo, expresarlo? Es decir, que el amor de Dios no es algo etéreo, no es algo conceptual, no es algo difuso, sino, claro, que el amor, ese amor de totalidad, es capaz de descender a los detalles concretos. De lo contrario, un amor de totalidad que se quede un poco en lo etéreo, en lo difuso, es demasiado abstracto. El amor de totalidad, si lo engloba todo, también engloba lo pequeño. Por eso no tenemos ninguna reticencia, y es más, Jesús nos lo dice explícitamente, no tenemos ninguna reticencia en pasar de la afirmación: Dios mío, que tu amor llene mi vida, que seas glorificado, que yo haga tu voluntad, a después coger y pedirle al Señor, pues, por nuestra salud o por nuestros problemas. No tenemos no hay ninguna contradicción. Esto, hecho con este espíritu, no nos descentra de lo esencial, sino más bien lo que hace es expresarlo, entenderlo, que cuando decimos Dios lo es todo en todo, si lo es todo, entonces también es en lo pequeño, también es en lo concreto. Esto es importante. El amor a Dios, el amor de Dios, no nos lleva a desinteresarnos por los detalles concretos de la vida, sino más bien desde el amor de Dios todo nos interesa, todo nos preocupa. Es como imaginaros a alguien, nuestra madre, nuestro padre, que tanto nos quieren, y en primer lugar, lógicamente, cuando nos quieren bien, cuando hay un amor de paternidad y de maternidad bien centrado, lógicamente ese amor de paternidad y de maternidad, sobre todo unos padres cristianos me estoy refiriendo, ¿no? Sobre todo lo que les importa por encima de todo es el bien espiritual de su hijo, ¿no? Pero eso no quiere decir que esos padres no vayan a preocuparse de las cuestiones más perentorias. Por ejemplo, seguro que un padre le diría, una madre a su hijo: oye, hijo mío, ¿por qué no has tenido confianza de decirme que tenías ese dolor de muelas? ¿O por qué no has sido capaz de decirme, no tenías confianza para decirme que habías tenido ese problema en el colegio? Hombre, ven y cuéntamelo. Cuéntamelo, porque tus preocupaciones son las mías. A mí me interesa todo lo que a ti te preocupa. O sea, porque soy tu madre y soy tu padre. Entonces, a esto se refiere. Es decir, el amor es un amor de totalidad. Entonces, no hay nada tuyo que también no sea mío. Hasta el punto llega la paternidad de Dios para con nosotros. Nosotros igual, pensando en un concepto de Dios, digamos, un tanto frío o distante, nos podemos ver un poco ridículos hablándole a Dios, pues yo qué sé, del problema, del roce que he tenido esta mañana o del dolor de muelas. ¿A dónde voy yo hablando con Dios de esto, no? Pero claro, tenemos un concepto de Dios muy frío, muy distante. Sin embargo, el Padre, la Madre, que es la imagen más perfecta, la imagen de la familia, sin duda alguna es la imagen, la analogía, pues el punto comparativo que tenemos más certero, más semejante para hablar de Dios. Pues el Padre y la Madre diría, pero no, es que no tienes confianza conmigo. ¿Cómo es posible que no me hayas dicho qué te ha pasado esta mañana? Pues que, no sé, que te has pegado con el coche con alguien. Hombre, ¿no me comentas eso? ¿O es que no tienes confianza en mí? He aquí, por lo tanto, ¿no?, el sentido de esta frase. Desde el amor salvador, toda necesidad se convierte en objeto de petición. Y eso no tiene que ver nada con el egoísmo. Claro que existiría un riesgo de egoísmo si uno plantea su oración de petición sin partir de la conciencia del amor de totalidad de Dios. Claro que existiría el riesgo de tener una especie de oración o peticiones de superstición. Cuando uno
parte desde unas necesidades concretas, pero sin tener la perspectiva global del amor de Dios, del amor de paternidad de Dios, ¿no? Pero insisto, ¿no? El catecismo lo que nos quiere decir en este lugar y en este momento es: a Dios le interesas tú. Y si le interesas tú, le interesas hasta las pequeñas cosas de tu vida. Continúa el catecismo y dice, hay una referencia aquí a esa petición del Padre Nuestro que se explicará más tarde en el punto 2830, que dice: danos nuestro pan de cada día, ¿no? El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, de todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. En el Sermón de la Montaña Jesús insiste en la confianza filial que coopera con la providencia. No nos impone ninguna pasividad, sino que quiere liberarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Bueno, es decir, que ese pan nuestro de cada día, que explicaremos en su momento, que pedimos en el Padre Nuestro, después de haber dicho: santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, después pedimos el pan de cada día, pues no solo es el pan espiritual, que también es el pan material. Y para rematar esta afirmación, dice aquí, ¿no? Cristo ha asumido todo para rescatarlo todo. ¿Qué quiere decir esta afirmación dicha aquí en este contexto? Cuando hablamos de los capítulos de la Cristología, en el Catecismo, me escuchasteis mucho en aquel momento una expresión de los Santos Padres que dice: lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Es decir, Cristo ha asumido de nosotros todo aquello que tenía que ser redimido, porque Él lo ha asumido, ha sido redimido. Bien, pues no olvidemos que Jesús también ha asumido nuestras necesidades, las necesidades propias de nuestra corporalidad, de nuestra mortalidad, las ha asumido. Y porque las ha asumido, las ha redimido. Los apóstoles, quienes le acompañaron de cerca, pudieron conocer incluso la debilidad de Jesús, su cansancio, su sed. Cuando Jesús se sentó allí en aquel pozo en Samaria y pidió de beber, es porque estaba cansado, es que tenía sed. Jesús tiene sueño. Jesús tiene sueño. Tuvo dolor por la ingratitud, tuvo miedo en la agonía de Gesemaní, tuvo dolor por el rechazo abierto de muchos. Es decir, son todos una serie de sentimientos humanos propios de nuestra corporalidad, propios de nuestro ser humano, que Jesucristo los asumió, los asumió. Fijaros que una de las herejías de los primeros siglos en la Iglesia, de las herejías cristológicas, fue la de decir, el Verbo, Dios se encarnó, pero se encarnó en un sentido docetista, que se dice, ¿no? Es decir, adoptó una naturaleza humana, la adoptó, como si se hubiese puesto un disfraz, pero no es que fuese hombre, ¿entiendes? Es decir, es la tentación de decir que la encarnación es más bien una figura humana para poder ver a Dios, pero no es que Dios se haga hombre. No, eso es una herejía que la Iglesia rechazó. No es que Dios tomase apariencia humana, es que se hizo hombre, que es mucho más fuerte. Se hizo hombre. Y al hacerse hombre, también Él participó, asumió, y al asumir redimió pues, la condición humana de debilidad, de cansancio, de sueño, de sufrimientos, todo eso fue asumido por Jesucristo y fue redimido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Catecismo nos recuerda que también Jesucristo tuvo este tipo de necesidades. También tuvo Jesucristo este tipo de necesidades. Igual nosotros hemos pensado pocas veces en esto. Pero vamos a ver, en esas noches de oración que Cristo pasaba hablando con su Padre, con Dios Padre, ese Cristo que rezaba, que ya no era únicamente el Verbo de Dios, sino que era el Verbo encarnado, y era verdadero Dios, pero era verdadero hombre, ¿no? Y era el Hijo del Padre, pero el Hijo hecho hombre.
En esas noches de oración, las cosas que Jesús le pediría al Padre, bueno, pues no podrían ser también algunas, digamos, de materia o de objeto, para entendernos entre nosotros, material. Por ejemplo, se nos ocurre, nos imaginamos a Jesús rezando al Padre, pidiendo por su padre adoptivo José, pidiendo por él que está enfermo, o pidiendo por un disgusto que ha habido en la familia, porque su madre María le ha contado que los familiares han tenido un disgusto y tal y cual. Y, por ejemplo, imaginaros, ¿no?, en ese contexto en el que se ve que había habido revuelo en la familia de Jesús, que vienen a buscarlo para intentar quitarle de la cabeza esto y lo otro, y habría habido un conflicto familiar, habría habido líos familiares, ¿no? Vosotros no os imagináis que en la oración que hiciese Jesús esos días en medio de esa tormenta familiar, pues él también no pediría por tal persona que se ha rebotado, que me ha contado mi madre María esto y lo otro. Jesús no descendería en su oración a esas situaciones por supuesto que sí, estoy convencido. Es que la encarnación de Jesucristo es que es verdadera, es que es plena. Es que Él no está jugando a ser hombre. Es que siendo Dios y sin dejar su condición divina, ha asumido y por lo tanto ha hecho objeto de su petición y de su oración, pues, todo aquello que es humano. Ha hecho objeto de ello. Y yo me imagino también, por supuesto, a Jesús dirigiendo al Padre pues las peticiones de este estilo, ¿no? Por el contexto de la muerte de José, en las necesidades que él iba viendo en su familia, en su contexto, por supuesto, porque como dice aquí, Él ha asumido todo para rescatarlo todo. Y también ha asumido este tipo de peticiones en su oración, para que en nosotros, ese tipo de peticiones, digamos, de necesidades materiales humanas, no sean peticiones, digamos, de un rango menos, no sé, menos espiritual. No. Este tipo de peticiones no tienen un rango menos espiritual, porque son también peticiones cristocéntricas, porque también Cristo dirigió al Padre estas peticiones, este tipo de peticiones. Tenemos una Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2633 del Catecismo, en el que se nos habla de la oración de petición, pero además concretada en todo tipo de necesidades. Se nos afirma y se subraya que todas las necesidades, hasta las más materiales, también pueden ser objeto de petición, y no tenemos que avergonzarnos de ello. Y la primera razón que se da es que Cristo en su condición humana, en su encarnación, en su condición humana, lo asumió todo. Cristo también tuvo necesidades humanas, porque en su condición humana necesitaba también pedir al Padre por tantas necesidades que tenemos los hombres, ¿no? Por sus propias necesidades y por las de toda la humanidad. Luego las oraciones, la oración en la que le pedimos a Dios tantos dones materiales, no es una oración más imperfecta que la oración más espiritual. Aquí detrás de esto, en el fondo, se esconde un rechazo por nuestra parte de esa concepción dualista, que es de procedencia de filosofías orientales, que está muy introducida en esa filosofía de la nueva era, etcétera, de corte dualista. Detrás de ella también está la visión del reencarnacionismo, en la que viene a decir, pues que el espíritu está encarcelado en la materia y lo que hay que hacer es desprenderse de la materia. Y que es una imperfección preocuparse de las cosas materiales. Que los espíritus adelantados, los espíritus puros, lo que hacen es prescindir de toda necesidad material, no sentir el dolor, desprenderse del dolor, aislarse del dolor, y entonces preocuparse únicamente de lo espiritual, ¿no? Sin que lo material les estorbe ni les preocupe para nada. Esto no es cristiano. O sea, esto no es cristiano, ¿eh? Esto proviene de unos influjos dualistas, el dualismo como si de Dios viene el espíritu y la materia no viene de Dios, sino que viene de un Dios negativo o del Satanás, o como se explique, dependiendo de distintas escuelas, ¿no? Bien, esto no es cristiano.
También la materia proviene de Dios, tiene su origen en Él, aunque esté herida, como también nuestro espíritu está herida por el pecado, y por lo tanto es objeto de petición. Es objeto de petición. Y otro motivo más que da el catecismo. Vamos a ver. Un motivo es el de la encarnación de Jesucristo, ¿eh? Pero el segundo motivo es, dice, Cristo, que ha asumido todo para rescatarlo todo, dice el catecismo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Es que además de eso, damos gloria a Dios cuando pedimos a través de Jesucristo. Estamos dando gloria a Dios. Dios ha querido que también la oración de petición sea una manera de glorificar a Dios. Mira, Dios nos podía haber dado los dones, porque Él conoce mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Nos los podía haber dado sin necesidad que nosotros se lo pidiésemos. Pero si hubiese sido así, si Dios nos hubiese colmado las necesidades antes de que nosotros se las pidiésemos, se hubiese desperdiciado una de las finalidades más principales y más hermosas de la oración de petición. Y esa finalidad es que que sea ocasión la oración de petición de dar gloria a Dios, de agradecimiento, de decir, gracias Señor por este don que me has dado. Porque tenemos que pedirlo y porque tenemos que recibirlo y luego agradecerlo, es una ocasión de glorificar a Dios. Luego esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de ese pasaje del Evangelio de la resurrección de Lázaro. Está en el capítulo 11 de San Juan. Y es muy curioso porque Jesús estaba lejos de Betania cuando le anuncian que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y al principio no hace caso. Bueno, no hace caso, o sea, no va corriendo. Le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo y es grave la cosa. Y dice él, esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. O sea, la necesidad esa de Lázaro tiene una finalidad en el plan de Dios, que es manifestar la gloria de Dios. Y no va enseguida, y se espera unos días, claro, se espera unos días hasta que llega el momento en que Lázaro muere, ¿no? ¿Os acordáis? Porque hemos escuchado muchas veces este pasaje evangélico en los funerales especialmente, cuando Jesús se pone ante la tumba de Lázaro con sus hermanas llorando, le corren la piedra y Jesús mirando al cielo exclama, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que me escuchas siempre. Pero si te pido esto delante de todos es para que estos crean que tú me has enviado. O sea que también esa petición que Jesús está dirigiendo a Dios Padre de darle vida a Lázaro es una ocasión de glorificar a Dios. La oración de petición no tiene únicamente como finalidad satisfacer nuestras necesidades, que también, ojo, que también, claro, porque somos limitados, tenemos necesidades, luego pedimos para ser satisfechos, ¿no?, en nuestras necesidades. Pero ojo, hay otra finalidad de la oración de petición, que no se nos escape, que es muy prioritaria, que es la de dar gloria a Dios por motivo de que hemos sido escuchados, de que le hemos pedido a Dios y Él nos ha escuchado, y le glorificamos a Dios. Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero esto te lo pido en voz alta, para que tu nombre sea glorificado, para que estos vean que tú nos amas y glorifiquen tu nombre. Es impresionante ver esa petición. Y el Catecismo nos refiere aquí a otro texto de San Juan, Juan 14:13, dice, ¿no? En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores obras, porque yo me voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que una finalidad de la oración es que Dios sea glorificado. Señor, da gloria a tu nombre. Te pido que me concedas esta necesidad que tengo. Y te pido que tu nombre sea glorificado en esto que te estoy pidiendo. Esta es una dimensión que se nos escapa mucho a nosotros, Nosotros solemos tener una oración de petición, sí, dirigida a Dios, pero olvidando que la razón última no es únicamente que la necesidad que yo tengo sea cubierta. No, vamos a ver.
levanta los ojos, mira más arriba, ¿sabes? Que Dios sea glorificado. Porque claro, lo que no puede ser es que digamos pan para hoy y hambre para mañana, porque la prueba, vamos a ver, ¿no? La prueba está en que cuando Jesús resucitó a Lázaro, pues no le resucitó para unos años, luego no sabemos cuánto tiempo, pero más tarde Lázaro moriría, como todos los mortales, y en esa segunda ocasión Jesús no le resucitó. Luego, digamos, la finalidad última de la oración, pues está en la glorificación de Dios. No está en que mi necesidad sea cubierta, porque mira, si yo pido pan, bueno, pues Dios me dará esa gracia sin duda, pero será una necesidad que sea cubierta temporalmente, porque luego de nuevo volveré a tener necesidad, y volveré a tener necesidad, y volveré a tener necesidad, porque somos así, porque la condición humana se satisface pues para un tiempo, pero ¿qué quiere decir esto? Que detrás de esa respuesta a la necesidad inmediata hay otra finalidad más definitiva, la última, que es la glorificación de Dios. Dios nos ha hecho limitados, necesitados de, para que nuestra condición sea una ocasión de glorificar a Dios. Luego no perdamos esta dimensión. Y cuando oremos, tal y como hace Jesucristo, ¿no? Tal y como hace Jesucristo en esa oración de la resurrección de Lázaro, introduzcamos esta conciencia de que somos glorificados, no somos únicamente pedigüeños. Tenemos que purificar la imagen que tenemos de la oración de petición para que en vez de sentirnos como unos pedigüeños, pasemos a sentirnos como unos glorificadores de Dios cuando pedimos. Señor, glorifica tu nombre. Te pido que lo hagas en esta petición que estoy haciendo, pues por mi hermano, por mi sobrina, por mi hija. Glorifica tu nombre. O sea, introduzcamos esa dimensión, que Jesús nos ha enseñado a hacerlo. La manera en la que Él pidió al Padre. Bueno, tenemos un momento de reflexión y continuamos del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2633. Dice la parte final, después de habernos dicho pues que también la oración de petición tiene la finalidad de glorificar por nuestras peticiones, glorificamos a Dios cuando pedimos el nombre de Cristo. Dice al final, con esta seguridad, Santiago y Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión. Al final es, bueno, pues oremos en toda ocasión. Y si nos ofrecen unos cuantos textos, vamos a elegir algunos de ellos, ¿no? ¿Qué textos se nos ofrecen para que... El primero es el texto de Santiago. Texto de Santiago que dice, si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar. Yo decía aquí. Es decir, que Dios da generosamente, y además dice sin echarlo en cara a nadie. O sea, que es que Dios nos da muchas veces, aunque no se lo agradezcamos, da sus dones de una manera totalmente gratuita. Pero dice, pero pídelo con fe, sin vacilar. O sea, que también la calidad de la oración está hecha en que el niño es totalmente consciente de que su padre se lo va a conceder. Porque es que es su padre, ¿no? Entonces, si es su padre, pues ¿cómo no se lo va a conceder? Eso lo dice la Sagrada Escritura. Dice, cuando vayas a pedir a Dios, tú, en primer lugar, piensa que Dios ya te lo ha concedido y entonces Él te lo concederá. O sea, pero en primer lugar tienes que tener perfecta conciencia de que Dios Padre te escucha y Él va a acoger tu petición. Si estás dudando de ello, tu oración ya comienza a ser imperfecta de partida. Comienza a ser imperfecta de partida. Esto es un aspecto importante, ¿no?, de nuestra espiritualidad cristiana. Y además, yo sé que Dios es mi Padre, y si Él entiende que esta petición que le estoy haciendo va a estar mejor satisfecha, no por el camino que yo había pensado que era el que, sino por otro camino concreto que Él lo conoce mejor, yo sé que mi oración está siendo escuchada. E incluso aunque Dios
esté como rectificando, ¿no?, esa especie de plan que tenía yo, o presupuesto de conveniencia, que yo pensaba que convenía más esto que lo otro. Confío en Dios Padre. Confío en Dios Padre. Segundo texto que se nos ofrece. Filipenses 4, 6, 7. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está ligado a lo anterior, ¿eh? Está ligado a lo anterior. Es decir, mira, uno de los signos de que la oración está bien hecha, lo dijimos ayer en el programa de ayer, es el grado de confianza en Dios, el grado de abandono en Dios. El hecho de que seamos unos angustiados, el hecho implica que nos falta una confianza en Dios, un abandono en Dios. Dice, no os inquietéis por cosa alguna. Aquí la palabra inquietar, pues hombre, se refiere a esa especie de angustia interior que en el fondo, llevada a sus últimas consecuencias, supone una falta de confianza en Dios. Recuerdo haber contado aquí en Antena, además creo que esto fue un misionero no sé en qué programa de Radio María el que contó esta anécdota, ¿no? Contó la anécdota sobre el no inquietarse, sobre el estar tranquilo, ¿no? Contó la anécdota de este misionero que venía de África y el avión debió de entrar en una zona de turbulencias pues muy fuerte, ¿no? Y ya, bueno, unas turbulencias, digamos, un poco más serias de lo que generalmente igual en el avión algunas veces hemos visto, ¿no? Claro, se produjo ahí un momento de tensión porque pocos pasajeros habían visto unas turbulencias como esas, ¿no? Las cosas se caían al suelo y las azafatas hacían lo que podían para tranquilizar a la gente. Y dice este misionero que había un niño que viajaba él solo, ¿eh? Y estaba en los primeros asientos, ¿no? Y el niño que estaba allí con sus juguetes, nada, el niño agarró sus juguetes, tenía el cinturón de seguridad puesto. Y bueno, pues el niño parecía tranquilo y el misionero decía, ese niño que está ahí solo, ¿cómo es posible que no se eche a llorar? Y terminan las turbulencias y el niño volvió a sacar sus juguetes y siguió jugando, ¿no? El misionero se acerca al niño y le dice, oye, no te he visto que es muy valiente, no has tenido miedo. Y el niño le respondió, es que el piloto es mi padre. Y bueno, esa anécdota contada por ese misionero, él lógicamente la aplicaba espiritualmente a nuestra oración de petición, ¿no? Decía, yo estaba desde mi asiento pidiendo a Dios porque pensaba que ese avión no iba a aguantar esas turbulencias, ¿no? Estaba yo allí temblando de miedo, ¿no? Pero claro, yo igual no tenía tan claro o no vivía de una manera tan existencial como ese niño que Dios es mi padre. Y ese niño estaba tranquilo, a ver si me explico, tranquilo, porque mi padre es el piloto, ¿no? Papá dirige este avión, luego bueno, ¿eh? Y el misionero decía, bueno, es que a mí me faltaba ese grado de confianza en Dios Padre, como ese niño lo tenía en el suyo, ¿eh? Por eso dice aquí San Pablo a los filipenses, ¿no? No os inquietéis por cosa alguna. Uno de los signos más determinantes de que la oración de petición está bien hecha es la paz interior. Dice aquí, y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? ¿Por qué habéis temblado? Que la oración de petición nos tiene que llevar a este acto de abandono. Acto de abandono. Siguiente texto que se nos propone, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Bueno, otro signo, sin duda alguna, ¿no?, de la oración de petición es que nuestra oración sea constante, porque en el fondo orar es pedir a Dios, es presentarse ante Dios. Yo te presento, yo te pido y yo te presento, es que es lo mismo prácticamente, ¿eh? Es lo mismo. Decir yo te presento es como decir, Señor, si yo cuando te pido, en el fondo no te estoy informando, que tú ya estás informado, o sea, no estoy refrescándole la memoria a Dios.
no le estoy refrescando la memoria, ni tampoco le estoy intentando convencer, que a Dios no hay que convencerle, sino yo te presento. Y por tanto la oración es constante. Señor, yo estoy en tu presencia, te lo pongo en tus manos. La oración es la excusa, eso que te voy a pedir es casi la excusa para estar delante tuyo. Pues muy bien, estupendo que tenga muchas cosas para pedirte, porque si no tuviese muchas cosas para pedirte, igual no estaba tanto tiempo delante tuyo y estaba haciendo el tonto por ahí. Pues estupendo. O sea, pedir es presentarse ante Dios, ponerse en su presencia. Por eso se pide que la oración sea constante. No en el sentido de que constante es, ¿no? Como cuando vamos a una oficina, pues que hay muchas solicitudes para pocas, pues se van a otorgar, pues yo que sé, unas ayudas, o se va a otorgar no sé qué, ¿no? Entonces hay muchas solicitudes. Entonces allí, como dice el refrán, ¿no? El que no llora no mama. Aquí tienes que dar mucho la lata, porque dependiendo que des mucho la lata, al que más veces llama y más veces da la vara, igual le conceden a él el puesto, ¿no? No es en ese sentido en el que dice la Sagrada Escritura que tenemos que orar constantemente. No es eso. Sino que es en este otro sentido que digo yo. Orad constantemente, me presento, estoy en presencia de Dios. Y dice, estad alegres. Estad siempre alegres, orad constantemente. Porque sí, porque la alegría brota de estar en presencia de Dios. La tristeza brota de estar en presencia de nuestros propios pensamientos. Y la alegría es cuando presentamos a Dios nuestras cosas y dejamos que entre la luz, que corra el aire, para entendernos, ¿no? Que corra el aire y entonces todo queda saneado, ¿no? La alegría es la consecuencia lógica de ver nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Y la tristeza es la consecuencia lógica de ver nuestra existencia sin distancia, ¿no? Que te agobia todo, es que se te cae todo encima. Se te cae todo encima. Por eso, al mismo tiempo que dice orad constantemente, dice en todo dad gracias. O sea que en el fondo, también ese texto anterior dice, no, haced peticiones, súplicas, acompañadas de acción de gracias. Esto lo explicaremos, ¿no? Un poco más tarde aquí en el Catecismo. Pero es muy sano que la oración de acción de gracias acompañe a la oración de petición. Es muy sano, para que tenga esa finalidad que hemos dicho en este programa, esa finalidad glorificadora de Dios Padre. Y para que no se quede de ser un pedigüeño egoístamente hablando, sino que hagamos de la oración de petición pues una forma de glorificación de Dios. Ayuda mucho a esto que la oración de acción de gracias acompañe a la oración de petición. Presentándonos ante Dios, y al mismo tiempo que nos presentamos, ya eso nos da un tono interior, por supuesto de confianza, como he dicho antes, y también de alegría. Porque es saber que Dios nos está mirando, saber que Dios nos está viendo, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando uno pues lee la vida de Santa Bernadette o de los pastorcillos de Fátima, verles a ellos las expresiones de la gran alegría que les ha dado el saberse mirados por la Virgen María. Pues imaginaros, no ya por la Virgen María, sino por Dios mismo. Lo lógico de la oración es saberse mirado por Dios, te da un tono interior de alegría. Y el siguiente texto, Efesios 5:20. Lo vamos a dejar aquí porque hay más textos, pero son también un poco resumibles unos con otros. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí insiste en dos cosas, ¿no? Primero en servirnos de los salmos, himnos y cánticos inspirados. Servirnos de la revelación para hacer oración. De la revelación de la Sagrada Escritura, donde hay también oraciones que están inspiradas por el Espíritu Santo, por lo tanto pertenecen a la revelación, son palabra de Dios, y servirnos de ellas enriquece mucho nuestra oración. Enriquece mucho, ¿no? Frente a esta concepción de que para que la oración sea auténtica, tiene que nacer todo de ti, tiene que ser todo subjetivo. No, mira,
conviene también ayudar nuestra subjetividad. Por supuesto que también tenemos que hablar pues con oraciones espontáneas, pero hay que ayudar nuestra subjetividad, nuestras fórmulas subjetivas, ayudarlas de salmos, himnos y cánticos inspirados. O sea, echar mano de la palabra de Dios revelada, que enriquece nuestra oración, que a diferencia de nosotros que podemos también pues, formular mal las cosas y mezclando nuestras ideologías y mezclando nuestras... pues tenemos que ir purificando nuestras ideologías, nuestros criterios, irlos purificando. ¿Y cómo los purifica uno? ¿Cómo sabe que lo que está pidiendo está bien pedido? Bueno, pues echando mano de salmos, himnos y cánticos inspirados para aprender a rezar bien. Y en todo dar gracias a Dios. En todo dar gracias a Dios. En todo. Ese es el consejo que nos da San Pablo. Lo dejamos aquí. Hemos concluido con la explicación del día de hoy, el apartado sobre la oración de petición. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, padre Eduardo de Cádiz. Adelante, Eduardo. Mira, hace unos días yo le oí decir a usted, padre, que del costado de Cristo salió sangre y agua. Interpreté que el espíritu que salía por el costado de Cristo era el Espíritu Santo. Bueno, el misterio de la Santísima Trinidad es insondable, como sabemos. Pero yo pienso en la frase que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que parece ser que ahí Jesucristo se quedó solo con su humanidad y con su propia fuerza espiritual. También en la oración del huerto, Jesús, al sufrir la fuerza del príncipe de la tiniebla sobre la misión que él tenía que hacer, como asustándolo de alguna manera para que no llevara a cabo esa misión, Jesucristo parece ser que lloró de un dolor infinito de amor e impotencia ante la gravedad de la salvación de las almas, como cuando lloró con Lázaro, lloró porque vio la podredumbre en la que nos convertimos por causa del pecado. Buenos días, gracias. De acuerdo. Tenemos que intentar, aprovecho también para decirlo a todos los oyentes, que cuando se hable se apague el receptor de la radio, porque como habéis podido observar siempre se acopla algo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el oyente, entre las cosas que ha dicho, bueno, ha dicho bastantes cosas, pero yo me centro en una. A veces la palabra espíritu es utilizada en la Sagrada Escritura en el sentido de Espíritu Santo, y otras veces la palabra espíritu es utilizada en el sentido de la propia alma, ¿eh? Cuando Jesús dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, se refiere a su alma, no se refiere te encomiendo el Espíritu Santo, no. Jesús entregó el Espíritu, o sea, Jesús nos entregó el Espíritu Santo, ahí sí se refiere al Espíritu como tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no?
pero a tus manos encomiendo mi espíritu, o ese tipo de expresiones que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, hace referencia al espíritu, al alma de Jesucristo. Son dos niveles distintos. Pero vamos, digamos que la tradición de la Iglesia, cuando ha visto que del costado de Cristo brotó sangre y agua, ha visto en ello, pues es un simbolismo espiritual, obviamente. Es un simbolismo espiritual, pero que representa, bien sea la Eucaristía y el bautismo, la Eucaristía, la sangre y el bautismo, el agua, o también el mismo don del Espíritu Santo que se derrama por nosotros. Adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Padre Munilla. Sí. Que Dios le conceda un muy buen día. Bien. Mire, Padre, acerca de lo que ha dicho últimamente, lo último prácticamente de la inquietud en la epístola, que no nos inquietemos. Yo recuerdo de mi padre, que en paz descanse, que nos decía: no os preocupéis, hijos, ocuparos sí de lo que está en vuestra mano. Lo que no está en vuestra mano, dejadlo en Dios. Y luego lo de a cada día le basta su afán, ¿no?, de Jesús. Y eso, Padre. Muy bien. Pues ese testamento espiritual, ¿no?, que recibió usted de su padre, pues es un bien aplicable a todos nosotros, ¿no? Ocuparse de las cosas sin preocuparse de ellas, ¿no? Bueno, evidentemente la palabra preocupación puede ser utilizada en sentido positivo o negativo, ¿no? Todo depende del énfasis que demos a los términos, ¿no? Pero bueno, obviamente en la forma en la que lo decía su padre, pues es una gran enseñanza. Ocuparse sin preocuparse, ¿no? Quiere decir tanto como entregarse a las cosas sin angustiarse con ellas. En el fondo es lo mismo, ¿eh? Lo que decía también San Ignacio, ¿no? Haz las cosas como si estuviesen solo en tus manos y luego espera y confía como si solamente estuviesen en manos de Dios. Esto mismo. Yo os voy a decir que muchas veces a mí me ha ayudado mucho espiritualmente, pues, a la hora de afrontar problemas en la vida y no agobiarte ante ellos, pues a ti mismo hacerte una reflexión como la siguiente, ¿no? Vamos a ver, José Ignacio, a ver, yo en este momento, de lo que el Señor pone en mis manos hacer, yo debería de hacer algo más. Si creo que debería hacer algo más, bueno, pues voy a hacerlo, ¿no? Pero si entiendo que lo que debería de hacer ya está en camino, ya lo estoy haciendo o ya lo he hecho, bueno, pues ahora, ¿a qué viene angustiarse ahora? Ahora ya, ¿para qué sirve? ¿Para qué viene preocuparse ahora? Pues entonces ahora confía y descansa, ¿no? O sea, ese tipo de reflexiones hechas en presencia de Dios nos ayudan a entender que de la oración tenemos que obtener el abandono en sus manos. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Mire, no sé si me sabré explicar. Para los beatos que necesitan un milagro para hacerse santos, ¿qué oración o cómo lo tenemos que pedir? Porque tienes poca fe a lo mejor en ese santo porque le conoces poco. Entonces, ¿cómo tiene que ir dirigida la palabra? O sea, la oración. Bien. Vamos a ver, yo diría que generalmente cuando hay una causa, ¿no?, está en proceso una causa de canonización de un beato, pues los encargados de esa causa suelen ellos publicar alguna oración explícita para hacer esa oración de petición. Por lo tanto, usted, hablando de ese beato en concreto, podía obtener esa oración, que seguro que está compuesta para obtener, pues, un milagro de la canonización. Pero bueno, uniendo la pregunta que usted hace a lo que hoy hemos explicado, yo creo que es importante que usted haga esa oración de petición diciendo: Señor, te pido que concedas por intercesión de este beato, pues un milagro para que sea canonizado y para que tu nombre sea glorificado. Es decir, que se trata de que la canonización de ese beato sea un motivo de glorificación de Dios. Pedir que Dios sea glorificado por motivo de esa canonización. Eso creo que es lo esencial de esa petición. Adelante, damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, sí, le escuchamos. Ayer le hice una pregunta y me quedó un poquito a media y quería que me la acabase de concretar por dar una respuesta sobre el bautismo de estos niños que le pregunté, estaban en acogida. No me dijo nada del bautismo de deseo
Y el caso de estos niños, por ejemplo, son niños de padre que, así como el ejemplo que usted puso del Papa Juan Pablo II, no lo bauticéis por respetar la voluntad de los padres. Este es un caso de unos padres que, bueno, yo creo que de voluntad nada, porque pues están metidos en el mundo de la droga, los niños ya tienen 8 meses, nadie los ha reclamado, posiblemente esta amiga mía los adopte o tenga opción a ello. Entonces era, pues eso, concretar si sigue siendo bautismo de momento o no, y si aquí se puede aplicar el bautismo de deseo, cómo se aplica el bautismo de deseo. Vamos a ver, bien, en principio el bautismo de deseo se ha referido a otros contextos. Claro, uno tiene deseo, uno como cristiano que es, tiene deseo de que todos sean bautizados. ¿Me explico? Es decir, usted y yo tenemos deseos de que todo el mundo que no conoce a Cristo sea bautizado. Y en ese sentido sí, existe un deseo de que todo el mundo conozca a Cristo, de que reciba el bautismo. Bien, pero eso es una cosa, y otra cosa, por bautismo de deseo se entiende al hecho de que alguien haya fallecido sin que haya tenido el tiempo, ¿no? El tiempo de haberse podido bautizar, pero sin embargo existía un deseo preparatorio de ese bautismo. Es el caso, por ejemplo, de los mártires que fueron martirizados siendo catecúmenos, o que morían, o no martirizados, que morían por una enfermedad natural antes de haber podido recibir el bautismo. A eso sí se le llamaría bautismo de deseo. Este otro caso, yo creo que más que hablar de bautismo de deseo, pues hombre, hay que hablar del deseo, del deseo de que Cristo llegue a sus vidas y que puedan conocerle. Bien, es un sentido más, digamos, extenso, más amplio de la palabra bautismo de deseo. Pero bueno, que también nos puede ayudar. Aunque sea muy brevemente, vamos a pasar al último oyente. Buenos días. Sí, buenos días, padre. Sí. Mire, simplemente, aunque no tenga nada que ver con el tema de hoy, era porque otros días he querido comentarlo. ¿Hasta qué punto? Mire, yo soy un gran admirador, por ejemplo, de personas como el doctor Cavadas, por todo lo que conocemos de él, y simplemente pues declaraciones que ha hecho que no sé si a lo mejor han podido ser malinterpretadas en la prensa o tal, que decía que tenemos que dejar aparte religiones y tal. No sé hasta qué punto, porque la obra que hace él es maravillosa, hasta qué punto declaraciones de esas pueden hacer daño, por ejemplo, pues a gente que tenemos mucha fe en Dios. Y no sé si quería decirlo, por eso lo de la mala interpretación, si por el hecho de que tenemos que dejarlo aparte para remar todos hacia el mismo sentido, o como dijéramos tirando aparte a Dios. Y luego simplemente una sugerencia, y es el tema de que después de la bendición se dice orad, yo creo que deberían todos los sacerdotes en la misa, creo, humildemente digo, decir en pie para evitar el que uno se levante en un momento y otros en otro. Nada más, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pues la verdad es que no conozco el caso concreto que me dice usted del doctor Cavadas, no le conozco, pero vamos, sin entrar en él en concreto, pues porque obviamente no lo conozco. Yo creo que a la hora de realizar nuestro apostolado, de ser testigos, ¿no? Testigos del amor de Dios, no podemos dejar a un lado nuestras convicciones religiosas. Imagino que él hablaría en un contexto en el que también tenemos la capacidad de colaborar para buscar, por ejemplo, en la defensa de la vida con los creyentes de otras religiones. Obviamente, pues un cristiano y un judío o pues un musulmán pueden unirse, pueden y deben de unirse en causas comunes, por ejemplo, la defensa de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir, el hecho de que tengamos esa capacidad de unirnos, no quiere decir que nuestras convicciones espirituales no se hagan presentes en la vida pública, o que tengamos allí que ponerlas entre paréntesis, que cuando nos... No. O sea, pienso que son dos aspectos distintos que hay que matizarlos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.